y vamos a charlar con Esteban Paulón, diputado nacional por Provincias Unidas. Esteban, muy buenos días. Juana Morín y todo el equipo en C5N, te saludamos. ¿Qué tal, ¿Cómo Juan? estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Buen día. Bien, bien. Bueno, gracias por atendernos en primer No, por lugar. favor. ¿Qué puede pasar hoy a las 2 de la tarde? ¿Hay quórum o no? Bueno, está ajustado. Nosotros desde el bloque no vamos a dar quórum. Hemos decidido no convalidar una sesión que claramente está dada a las apuradas. Juan, acaba de llegar recién el texto de los dictámenes que se van a tratar si es que la sesión finalmente arranca a las 2 de la tarde. Es una ley muy Escúchame. compleja, son 200, más de 210 artículos, modifica las relaciones del trabajo en muchísimos aspectos, pero incluye temas como por ejemplo el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires, derogaciones de estatutos profesionales como el del periodista, pero también el de financiamiento del cine, es decir, temas que no tendrían que ver estrictamente con el vínculo laboral entre un empleador y un empleado, y obviamente, si bien es cierto que hace varios días ya, después de que se aprobó, se dio media sanción en el Senado de la ley, se viene discutiendo en diputados, fíjate lo que pasó en el Senado, ¿no? Por votar a las apuradas, por votar sin tener conocimiento del contenido concreto de esta ley, pasó el artículo 44, que yo no sé si fue un tiro en el pie, un error, un exceso de confianza. Lo que sí sé es que fue la punta del ovillo para que millones de trabajadores y trabajadoras, a quienes les estaba pasando un poquito por el costado de este debate, porque hasta ese momento se había debatido solamente cuota sindical, obligatoria o no, y la plata de los gobernadores por las reducciones de impuestos. De golpe hay un llamado de atención de ojo que esta ley se mete con tu vida cotidiana. Ojo que no te podés enfermar, no tenés derecho a tener cáncer, no tenés derecho a ir a la plaza con tu hijo y esguinzarte, no tenés derecho a salir a la calle un día de lluvia y resfriarte, ¿no? Y te van a descontar el sueldo. Y tirando de esa punta del hilo, de esa punta de la madeja, empezaron a aparecer los otros temas. El banco de horas, el salario dinámico, las vacaciones, las indemnizaciones con tope, el despido discriminatorio, un montón de cuestiones que muestran claramente que de modernización laboral este proyecto no tiene nada. Por eso no vamos a dar quórum. Si en caso de que el gobierno obtenga el quórum, obviamente estaremos allí dando el debate, en mi caso votando en contra de la ley en general y en particular, y tratando de construir alguna mayoría con distintos sectores políticos para ver si logramos que no solo el artículo 44 sea el único cambio en esta ley que vuelva al Senado, sino que podamos modificar algunas de las otras cuestiones que nos parecen más graves. Por ejemplo, el FAL. Bueno, el FAL es uno, insólito. Vos sabés, Juan, que la jubilación es salario diferido. Vos todos los meses de tu sueldo, de tu laburo, te sacan una porción para que ahorres a futuro. El Estado se encarga en nuestro sistema de cuidar ese dinero, que no pierda valor, o debería hacerlo, para que te pague la jubilación cuando ya no trabajes activamente y recibas ese salario diferido. Y ahora el FAL lo que pretende es sacarte una parte de esa plata y, en lugar de aportar a tu jubilación, ahorrar en un fondo de inversión para pagarte el despido. O sea, tu despido, si es que Pero tenés la vamos. mala suerte que yo, por ejemplo, FATE hoy. Estamos, mi solidaridad, por supuesto, con los trabajadores y trabajadoras de FATE y sus familias, 920 trabajadores y trabajadoras que la empresa dice los voy a indemnizar. Si esta ley estuviera vigente, Madanes Quintanilla no paga ni las indemnizaciones. Se va a la casa con toda la plata. Los que pagan las indemnizaciones son los propios laburantes con sus aportes jubilatorios o con parte de sus aportes jubilatorios. Ese es un tema que obviamente hay distintas miradas, ¿eh? Algunos somos muy críticos completamente, otros plantean que sea optativo. Si la empresa quiere tener un seguro que no salga el dinero de, de las jubilaciones y quiere pagarlo, se puede habilitar esa instancia como un instrumento financiero, pero nunca con el dinero de los jubilados. Así que ahí hay un punto que queremos diferenciar. Después hay preocupación por el traspaso de la justicia nacional laboral a la ciudad. Hay un tema va a haber superpoblación de causas en los juzgados, va a haber la pérdida de un fuero que es profesional, que es el primer fuero que concursó los cargos. O sea, es un fuero que desde los años Sí. de la década del 50 viene teniendo una actuación destacada y lo quieren liquidar. Y obviamente también las derogaciones, ese último capítulo que mezcla la Biblia y el calefón, desde el Estatuto de los Trabajadores en instituciones penitenciarias. Venimos de discutir la ley penal juvenil. Bueno, quienes hacen personas mayores que están en el sistema penal
tienen un régimen especial de trabajo, porque la idea del sistema penitenciario es, y nuestro Código Penal es la reinserción. Bueno, eso se elimina el Estatuto del Periodista, se elimina el Estatuto del Viajante, se elimina el Estatuto de los Trabajadores Marítimos, y obviamente se le eliminan los fondos al cine y a la industria audiovisual. Otra ridiculez total, no es dinero que hoy el Estado esté poniendo, porque eso es parte de las entradas que uno paga cuando va a ver una película, y además una ley que se propone generar puestos de trabajo está eliminándole el financiamiento a uno de los sectores de la economía que más multiplica en trabajo y exportaciones cada dólar invertido, y que abre una oportunidad de Argentina no solo de contar nuestra historia Sí. y de proyectarnos Sí. al mundo, sino también de generar trabajo de muy buena calidad, registrado con muy buenos salarios y alta calificación técnica. De hecho, mira, entre la mezcla de cosas que hay, ¿cómo estás, Esteban? Por Sí, ejemplo, tal, se bajan los impuestos a las embarcaciones deportivas y aeronaves. ¿Eh? Sí, en Sí, la sí, reforma a los laboral. objetos En suntuarios. esta reforma En laboral, la reforma Exactamente. laboral se bajan impuestos. Porque Contalo, eso Esteban. moderniza, ¿no? ¿a quién? No sé, a los que tienen plata Se para tener una bajan embarcación en un avión. impuestos a los privado. objetos Yo creo que- suntuarios, entre ellas embarcaciones de lujo. O sea, de- tratan Pero desde si la no tenía eliminación de plata. las horas extra a la baja de... embarcaciones de recreo y deportivas y aeronaves. Yo creo que hicimos Bueno, una ahí está, interpretación la errónea. Cuando el gobierno hablaba de modernización laboral, creo que hablaba de los tiempos modernos de Chaplin, ¿no? No de otra cosa, porque la verdad que es una ley que barre con muchos derechos. De hecho, barre con el derecho colectivo. Hay que ver si, por ejemplo, con esta ley aprobada hubiera sido posible la conciliación obligatoria en FATE, por Claro. ejemplo. Digo, hay temas del derecho colectivo que antes estaban, ahora están actualmente en el fuero laboral que se quiere cerrar, que van a pasar al fuero contencioso administrativo de la ciudad, un fuero que es bastante perezoso. Imagínense ustedes que fue un fuero que no vio urgencia en el amparo que nosotros, en la cautelar que presentamos en enero por el DNU de la CIDE, y no solo eso, sino que pasada la feria, que no nos habilitó, aún hoy no se puso a tratarlo. O sea, imagínense ese fuero decidiendo sobre si hay que dictar o no la conciliación obligatoria en un conflicto como el de FATE. A ese modelo nos quiere llevar el gobierno. Y lo que mostró el artículo 44 es la orientación de esta ley, Total. que es una ley antilaburante. Básicamente, el laburante es un vago, un mafioso que quiere meter un certificado médico para no laburar y seguir cobrando. Sí, sí. Esa es la mirada que tiene el gobierno y que tiene esta reforma laboral que plantea el gobierno, y lamentablemente hay ideas que se han instalado como el sentido común. Hablamos de modernización, economía de las plataformas, ninguna innovación. Es dejar el statu quo, la precariedad. Cuando No el mundo cambia está nada, ¿no? dispuesto, En no eso. cambia nada. No, digamos, pone por escrito lo que ya es un uso y costumbre. Y si querés, te diría, lo único que aparece como novedoso, que es la obligatoriedad de un seguro de accidente de riesgo de trabajo, o sea, a ese nivel de vara baja estamos hablando, encima plantea que lo tiene que conveniar el trabajador, es decir, el que Claro. tiene el auto, la bicicleta, la moto, con la plataforma, que es una multinacional de miles de millones de dólares que cotiza en la bolsa de Nueva York. Vos le tenés que ir a discutir quién va a pagar el monotributo y quién va a pagar la RT. Imagínate Sí, cómo podrán termina la acordar, discusión. dice. Podrán acordar la contratación de un seguro. Que son los que fueron ayer a defender Como el si fuese proyecto una mesa de diputados. pares, ¿no? Claro. Que son los que fueron a defender. habla- Ayer los abogados de esas empresas Como si no fueron a existiese defenderla. asimetría alguna entre empleador y Exactamente. empleado. Ahora, Es- Esteban, el estamos laburante, viendo que el laburante es un vago y tiene la misma capacidad de negociación que un empresario. Básicamente ese es el hay tema de la ley. diputados que responden a algunos gobernadores que, entiendo que van a acompañar al gobierno, por lo menos en general. Algunos que no se sabía si llegaban o no llegaban por el tema del paro no hay aviones. Y entonces decían que algunos los estaban haciendo venir por tierra, no sé si los está trayendo la Cámara de Diputados. ¿Qué saben de eso? No, a ver, claramente, Gaby, la sesión estaba convocada originalmente a las 11 de la mañana, que es una hora razonable porque va a ser una sesión larga y va a terminar seguramente a la madrugada. Después se habló de las 4 de la tarde, era imposible porque ya es una sesión que no termina nunca, y finalmente quedó este horario de las 2 de la tarde, básicamente para garantizar el gobierno, que está muy finito en el quórum, a ver si llega o no. Es una responsabilidad del gobierno iniciar esta sesión en estas condiciones, por eso nosotros no damos quórum. Y en relación al voto en general y en particular, obviamente hay distintas miradas. En el bloque nuestro va a haber libertad de
de expresión en cuanto al voto en general, más allá de que nos vamos a coordinar para votar en contra en varios temas en particular. La mayoría de nuestro bloque está inclinada a votar en contra en general la ley, pero bueno, después tenemos que ver en particular también cómo construimos mayorías en relación al FAL, en relación a las derogaciones, en relación al traspaso de la justicia, todos temas que quedaron plasmados en los distintos dictámenes que hemos presentado en las comisiones ayer. Esteban, pero decías, ¿está finito el quórum? Digo porque uno, incluso el gobierno daba por descontado que era un trámite esto, y creo que el efecto Sturze con el artículo 44 complicó un poco las cosas, ¿no? Digo, me da toda la impresión que la idea del gobierno fue desde un primer momento absolutamente consciente de que dentro de la reforma laboral no hay nada para el laburante, de que se discutiera lo menos posible. Y claro, cuando se le empezó a hacer doble clic, cuando se empezó a hacer foco, o cuando Sturzenegger salió a decir, no, porque ahora si te enfermas está buenísimo, pues además él lo dice como un activo, imagínate el nivel de alejamiento con la realidad que tienen estos muchachos. Sturzenegger va y dice, mirá qué buena que está la reforma que hicimos, que si ahora el trabajador se enferma va a cobrar la mitad del sueldo. Una cosa increíble, ¿no? Total. Pero me da la impresión que a partir de allí, como decís vos, muchos empezaron a decir, che, pero pará, el espíritu es este, en realidad. Ni que hablar de senadores y senadoras que en el mejor de los casos pueden decir no sabía que estaba votando, ¿no? Digo, es lo mejor que se les puede ocurrir en una de esas. Dos temas sobre eso, Juan, importante. Uno, obviamente, que como te decía antes, y vos lo decías recién muy bien, el artículo 44 generó una tensión pública en el texto de la reforma laboral vinculada a los derechos de los laburantes, porque acá tuvimos una discusión que era si la cuota sindical era obligatoria o no, si a las provincias se les iban a bajar ganancias o no, lo insólito del PRO haciendo lobby por las billeteras virtuales, lo único que les indigna de la reforma. Sí. Esa fue la discusión, ¿no? Ahí andaba. Cuando aparece el 44, los laburantes, la gente de a pie que no está en el día a día del debate político y que esto le pasa medio de lejos y siente que hay que cambiar algo, porque obviamente hay mucha gente que no está registrada, que no tiene derecho, que tiene salarios bajos, piensa que esto va a mejorar algo sin hacerle el doble clic al detalle. Con este tema de las licencias es tan brutal y tan claro que empieza a hacer doble clic en las licencias. El otro tema, que es el que cambia el escenario, es que un error del gobierno es el que hace que esta ley vuelva al Senado. Si el gobierno no hubiese metido el artículo 44, más allá de si fue una estrategia para que se lleve la marca el 44, para rayos, para que nadie hable del FAL, yo no creo igual, ¿eh? No, porque le salió mal, digo, pero... Yo creo que dijeron, se engolosinaron, dijeron, mirá cómo está pasando todo por un tubo. Claro. Vieron ahí y dijeron, hacemos una de más. Si vos sos un aliado del gobierno, con algunos reparos y algunas críticas, y el gobierno te dice, necesito esta ley hoy tiene que ser ley, por favor, vos decís, bueno, trago saliva y le voto con y plantearé mis disidencias en los medios, yo veré qué hago. Ahora es el gobierno, por su propia angurria y torpeza, que devuelve la ley al Senado. Entonces, si yo fuera un aliado del gobierno, digo, che, pará, abramos alguna otra cosa. Si ahora no es mi responsabilidad que esta ley hoy no salga. Si la semana más que tiene que esperar el gobierno para que esta ley se trate en el Senado es responsabilidad del gobierno. Entonces aparecen los cuestionamientos que nosotros los veníamos escuchando, los veníamos compartiendo, pero no habían tomado estado público. Y alguien dice, che, pará, lo del FAL ya es mucho. Che, pará, lo de las derogaciones no da. Che, lo de la justicia entró por la ventana, no pasó ni por la comisión, un tema grave. Nada se discutió, Esteban, con el tiempo y la jerarquía y la magnitud que realmente tiene esto. Está por sentarse. El nivel de irresponsabilidad, no lo digo por vos desde ya, Esteban, el nivel de irresponsabilidad con el que está manejando un tema tan sensible que va a cambiar el día a día de millones y millones de personas. Yo la escuchaba el otro día a Patricia Bullrich, párrafo aparte siempre Bullrich, ¿no? Pero decir, le preguntaba por el artículo 44, las licencias y demás. Y Patricia Bullrich dijo como quien le pone un poquito de sal de más a un sándwich. Dice, bueno, es un artículo en 200, es un error y demás. Y la panadera, la anécdota de la panadera después. Pero estás por joderle la vida a millones y millones de personas con ese artículo. ¿Cómo vas a decir es un error, una de más, en 200 puede pasar?
Ayer veía que, Gaby, los expositores, las personas que tienen que ir a exponer, que son especialistas, ¿no? Gente que tiene años de trayectoria, que conoce de la materia. En la Cámara de Diputados, se supone que los diputados tienen que estar escuchando porque van a votar eso. Tenían 5 minutos para exponer. Te voy a decir, ayer, y Esteban creo que estaba ahí en la comisión, Sí. a mí me dio vergüenza ver, estaba el presidente de la Asociación de Jueces Laboralistas, Roberto Pompa, de la Asociación Latinoamericana, estaba exponiendo y le gritaban cosas. Le gritaban cosas, lo abucheaban al juez que estaba ahí sentado tratando de explicar por qué para los jueces qué difícil, en serio, laboralistas qué difícil. la reforma es un desastre. No fue, eso fue vergonzoso, Esteban. Sí, sí, totalmente. No, hay una degradación del nivel del debate. Por supuesto que yo entiendo que hay diputados y diputadas que van a hacer el show para cortar el TikTok, para las redes, el fandom les pide, pero históricamente cuando hay invitados, y hasta ahora había sido la práctica, en la ley bases hubo alguna situación particular de un empresario que se había desubicado un poco, pero el propio ponente no eran los diputados, pero la verdad que se vivieron escenas ayer bastante lamentables, incluso cuento una anécdota personal. Nosotros habíamos invitado a referentes del espacio audiovisual nacional por el tema del recorte en el Inca y en la producción audiovisual. Logramos que los pusieran en la lista y obviamente, como siempre, con perdón de la expresión, esta hora de la mañana te cagan y no lo llaman. Entonces tuve que acercarme, pedir por favor que los dejen hablar, que habían estado esperando todo el día, que quedan para lo último. Bueno, pedí la palabra, y vamos a hacer una excepción. Y entonces me hicieron pedir la palabra para pedir que agreguen a esta gente a viva voz y lo hicieron votar por la mayoría. Y los libertarios decían, no, que no hable más nadie, cerremos el debate. Claro. O sea, hicieron votar si un sector que está directamente afectado gravemente por la reforma podía expresar o no sus palabras, cuando obviamente durante esas 3 horas que se plantearon, poco tiempo para un debate, y como vos decías, todo el mundo 5 minutos, distintas expresiones habían tenido lugar, escuchamos cosas Imagínate qué votan, algunos no tendrán ni idea de los que se sientan hoy, los jueces qué es lo que bastante están en contra, los jueces que hablaron ayer, bastante en contra, eso te hace adelantar que no va a ser fluido en la justicia esto. No, y se va a venir... Tuni, se judicializa todo, pero ojo porque está la reforma, la transferencia ahí también. Claro. Y eso en el plazo de 6 meses porque el convenio es tan brutal que se disuelve en 6 meses. O sea, no es que hay una progresiva traspaso de competencias, de personal, se disuelve en 6 meses y se disuelve con el personal disuelto. Sí. O sea, se disuelven los cargos. Igual se vienen... Hay otra cosa también. Igual va a haber, me parece, una lluvia de planteo de inconstitucionalidad que va a ser automática. Se reactiva la industria del juicio. Esto que venía a desactivar la industria del juicio, reactiva la industria del juicio. Hay otra cosa también en términos institucionales bastante grave, y es que el Senado ya citó a la reunión de comisión para tiene la bola de cristal, Villarruel. El proyecto. Y en realidad no debería poder hacerlo, no podría hacerlo, porque en realidad el proyecto todavía no se aprobó en diputados. Es decir, una vez el trámite es que una vez que se aprueba, se pone un número de expedientes, se lo gira al Senado, y cuando el Senado lo recibe, ahí fija la reunión de comisión para tratar el tema del Senado. Bueno, no, ya citó a la comisión el Senado. ¿Y a tratar qué? Vos seguís mucho todo el tema parlamentario, sos una periodista acá de la casa. ¿Vos sabés cuánto ha tardado la presidencia del Senado o de diputados en enviar un proyecto a la otra Cámara cuando lo quieren pisar? Sí, claro. ¿No? Pasó con discapacidad, pasó con universidades, pasó con los DNU que teníamos que rechazar, etcétera. Nosotros vamos a estar sesionando hasta las 3, 4, 5 de la mañana. Esta reunión va a ser mañana a las 10. O sea, tiempo express para girar un expediente que obviamente tampoco es seguro. Primero, no es seguro que empiece la sesión. Uno ya tiene ganas de que no empiece, no solo por el contenido del proyecto, sino para que la reunión de mañana se junten a tomar cafecito y a comer las medialunas de la panadería de Patricia Bullrich, con las galletitas que le gustan al presidente. Y además está el horno apagado en la panadería. Pero algunas galletitas le quedaban ahí cocidas. Y la verdad es que realmente es insólito, porque es un atropello y un desprecio a la institucionalidad. Ya no se guarda ningún tipo de forma, ningún tipo de respeto, y yo creo que es grave institucionalmente, ¿no? Sí, totalmente.
Sí, a mí me resulta increíble ver la liviandad y la irresponsabilidad con la que algunos van a tratar esto hoy sin tener ni idea de cómo le van a modificar la vida a millones y millones de personas y cómo se la van a comprometer. Sobre todo del mismo modo que la trataron otros senadores la semana pasada. Por eso yo decía, algunos en el mejor de los casos pueden decir, no sabía que estaba votando con el artículo 44. Yo lo escuchaba a Cristian Ritondo, jefe de bloque de PRO, decir el 44 era inhumano. Sí. ¿Y qué votó el PRO la semana pasada? El presidente del bloque, Martín Goerling Lara, presidente del bloque del PRO, de senador por Misiones, votó a favor. Las únicas dos senadoras. Entonces, según la lógica de Ritondo, el PRO votó algo inhumano hace una semana. Sí, solamente las senadoras del PRO, Victoria Huala y Andrea Cristina, hicieron una salvedad en el momento del debate y dijeron, quiero dejar constancia que yo no voto el artículo 44. Ahora, ¿qué pasa? No se puede votar en contra, porque como están votando por títulos, entonces tampoco se puede votar por otro clásico libertario. Es otro clásico, ¿no? Que está sucediendo ahora. Claro. Aparte, digo, es inhumano el 44, compartimos. ¿Es humano ponerle un tope de 10 años máximo de antigüedad a la indemnización y pagarla en 12 cuotas? Para que cuando te echan del laburo no tengas ni siquiera un mínimo capital. Porque todo el mundo se reinventa, dijo el Toto, ¿no? A vos te echan de FATE y te pones un Uber o te haces ingeniero químico, no sé, tiene esa fantasía de que la gente se reinventa. Muchas veces la indemnización funciona como un primer capital, no solo para bancar ese momento, que es difícil y que uno tiene que seguir pagando las cuentas y siguiendo con su vida habitual, sino también para el caso de aquellos que quieran emprender, que tanto idealiza este gobierno, poder hacerlo con un mínimo capital inicial. Bueno, esto liquida eso, obviamente. Es humano que no puedas decidir tomarte una hora para llevar a tu hijo o a tu hija al club o a la escuela y tener que depender de lo que diga tu jefe, de cómo te vas a distribuir la jornada laboral y tengas que estar 10, 12 horas la semana previa al Día del Niño o a la Navidad en una zapatillería y no cobrando las horas extras. Digo, hay un montón de temas que son inhumanos en la ley y parece que eso no les preocupa. Parece que inhumano es lo de las licencias que compartimos y que Galperín no pueda pagar sueldos en su billetera. Las inhumanidades que indignan. Eso es otro, que uno veía título del PRO, se plantó en un artículo de la reforma laboral. Un comunicado, Juan, buenísimo, será indemnizaciones, vacaciones. Era el tema de las billeteras virtuales el que lo tenía muy preocupado. Ahora, Esteban, ¿qué pudiste hablar con diputados, diputadas, tal vez de otros bloques, que se encuentran en duda o que no se sabe muy bien qué postura van a tener y demás? No, a ver, conversación hay y va a haber hoy si la sesión inicia durante todo el día hasta que se vote porque es parte de la práctica parlamentaria. Yo veo algunos sectores votando esto con resignación, ¿no? Y también hay que decir que el gobierno activó en las últimas horas la kermés de rutas, rotondas y cordones cuneta. Está hablando con todos los gobernadores, está presionando, tienen una preocupación genuina con el tema del FAL. La verdad que el FAL es básicamente un instrumento para que no solo le metan la mano en el bolsillo a los trabajadores y a las jubilaciones futuras, sino también para que el Ministerio de Economía, para que Toto Caputo pueda llenar el FAL de bonos, de papelitos, de bonos del Tesoro y rolovear la deuda. Básicamente ese es el objetivo, abrir en el mercado. ¿Se acuerdan cuando el Toto dijo no dependamos más de Wall Street? Estaba hablando de esto, un fondo de 2.000, 3.000 millones de dólares por año, que seguramente va a ser explotado con bonos públicos, con bonos de entes públicos, del gobierno, del Tesoro, para patear vencimientos de deuda. Y bueno, eso preocupa mucho también por la dinámica que implica que va a implicar en la actividad económica y en el sistema financiero. Veo muchos votando resignados, por eso tengo la expectativa de que a lo largo del día de hoy y durante la sesión podamos lograr esas voluntades que nos faltan, primero para tratar de que no haya quórum. Creo que más allá de lo que se vote, si se votara la semana que viene, un mensaje claro al gobierno de que acá no se puede llevar todo puesto y hacer lo que quiere. Eso creo que habla de la poca dignidad de muchos de los que le colaboran al gobierno habitualmente. Claro. Y en segundo lugar, obviamente, tratar de, en caso de que haya sesión, tratar de ver cómo esos números que están tan finitos y tan ajustados se vuelcan
para que no sea el 44 el único cambio que aparezca en la ley y incluso saliendo aprobada en general, logremos eliminar algunas de las cuestiones más graves que tiene el texto, ¿no? Acá sumo también a Tuni, a Gaby. Me resulta increíble escuchar que hay, bueno, ya de increíble a esta altura del partido, no sé si tanto, pero es muy particular escuchar, no, el gobierno, primero la lógica del látigo y chequera y demás, pero ¿cuánto vale lo que estás poniendo y entregando en bandeja hoy en cuanto a derechos de laburantes en función de tal o cual obra pública, ¿no? Nada, porque aparte, mira, yo he escuchado reflexiones de diputados que dicen, y a nosotros no nos cumplió nada de lo que nos prometió. No, además. Sí. Pero igual, digo, flaco, hace 2 años que están. Este gobierno desde la ley base viene incumpliendo con los compromisos. ¿En qué momento vos le empezás a marcar la cancha? Incluso digo por sectores de la oposición, ¿no? Que si vos querés empezar a construir una alternativa, empezá a marcar una diferencia también, una postura diferente. Esto va a tener efecto, seguramente lo vamos a ver, algunos efectos los vamos a ver pronto. El FAL, la retracción de recursos que hace de la seguridad social lo vamos a ver muy pronto. La ANSES terminó 2025 con un superávit muy finito, de 0, realmente cuentas muy ajustadas, entre la caída real de la recaudación por baja actividad, por baja de retenciones y por algunos impuestos que se eliminan, más todo lo que tiene que ver con ese porcentaje que se le va a quitar para el FAL. Sí. ¿A cuánto estamos de que el gobierno nos plantee la discusión de modificar la movilidad jubilatoria, eliminar la movilidad jubilatoria, modificar el cálculo de las jubilaciones? Creo que estamos entrando en un terreno complejo y algunos de los efectos nocivos de esta ley se van a ver muy pronto. Se van a ver muy pronto también cuando el abaratamiento del despido haga que algunas empresas tomen esa decisión también, canjeen empleo registrado privado por contratos de locación, incluso para las mismas personas. Y una persona que tiene que seguir trabajando y pagando las cuentas, quizá no judicializa un despido si después se lo contrata por un monto similar en monotributo, que es mucho más barato para el empleador, pero obviamente es mucho más precario para el empleado. Esteban, gracias por la comunicación. Vamos a seguir, obviamente, con mucha atención lo que pueda pasar hoy desde las 2 de la tarde. Un abrazo. Gracias, Juan, Gaby, Tony, Tuni. Hasta luego. Tony o tú.